Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu oficina, a tu transporte, a tu vida. Somos Radio San José de Cúcuta, emisora de la Universidad de Pamplona. En Radio San José de Cúcuta presentamos Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Una producción del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Muy buenas tardes, oyentes de Radio San José de Cúcuta. Hoy estamos estrenando este espacio del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Los saludamos calurosamente a las 3:05 de la tarde. Iniciamos con un espacio informativo y de actualidad preparado por el programa de Fonoaudiología para todos ustedes. Les habla Andrea Quiñones. Yo los voy a estar acompañando todos los lunes de 3 a 4 de la tarde aquí en Radiofónica. Para empezar a hablar sobre las áreas y los elementos que trabaja la fonoaudiología, que es el tema central de este programa, hoy vamos a abordar el tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son las formas de la comunicación? ¿Cuáles son las características biológicas que posibilitan la comunicación? Y finalmente, ¿cuál es el profesional de la salud encargado de la rehabilitación y la intervención de la comunicación? Para empezar a ponernos a tono, los dejo con Comunicando, una canción de Arturo Millán, para que empecemos a entrar en el tema de hoy. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, con quien podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte, comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo tú estás siempre comunicando. Comunicando, con quien podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte, comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo tú estás siempre comunicando. En Radiofónica, nuestro invitado del día. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos.
Hoy nos acompañan la profesora Aura Martínez y la estudiante Ángela Merchant, con quienes vamos a estar hablando sobre comunicación para introducir a nuestros oyentes en las temáticas que se van a venir trabajando en este programa. La profesora Aura Martínez es fonoaudióloga, especialista en docencia universitaria, y está en este momento desarrollando unos estudios de maestría que ahorita más tarde nos va a contar de qué se tratan. Y Ángela es estudiante de 7º semestre de fonoaudiología, que también se interesó en participar en el programa y en venir a conversar. Bueno, compañeras, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empecemos ya a entrar en la temática y empecemos a hablar sobre la comunicación. Primero de manera general y luego vamos a entrar a definir los campos de acción del fonoaudiólogo. ¿Qué es la comunicación? Bueno, tenemos claro que la comunicación es ese intercambio de mensajes entre una o varias personas donde involucra un análisis personal y lo cual genera una interacción basada en sus propios sentimientos e impresiones. Entonces, ¿cómo interactuamos entre varias personas? Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Ahorita la canción que estábamos escuchando nos dice que permanentemente estamos comunicando, ¿sí? Entonces, la comunicación es como el estado dentro del cual los seres humanos nos desarrollamos todo el tiempo. Y no solamente desarrollarnos, sino relacionarnos, el poder conocernos y poder interactuar entre aquellos gustos, ¿no? Es como empezamos a tener un proceso de socialización. Ángela, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la comunicación? Este es un proceso que es totalmente inherente al ser humano, pues a veces uno comunica sin querer comunicar, entonces es algo completamente involuntario. Sí, precisamente con la profesora ahora estábamos conversando hace un rato sobre los axiomas de la comunicación, dentro de los cuales no vamos a profundizar, pero el primero sí es fundamental, que es imposible no comunicar, ¿sí? Entonces todo el tiempo, así no tengamos la intención de comunicar, así no queramos comunicarnos, somos seres, digamos, preeminentemente comunicativos, que con el simple hecho, por ejemplo, de no querer hablar, de no querer expresarnos, estamos comunicando precisamente eso. Y mira que para eso es importante conocer las modalidades de la comunicación, cómo nosotros desarrollamos el discurso desde la oralidad. Ángela ha dicho algo muy importante y es que la comunicación es inherente al hombre y que comunicamos sin querer comunicar. Y para eso es importante las 3 modalidades, la verbal, la no verbal y la escrita. Hablamos que la verbal es lo que nosotros expresamos con nuestras palabras y lo no verbal es cómo expresamos sin ellas, a partir de los gestos, de los movimientos, de las miradas. Y el escrito, que es ya expresar de una forma gráfica nuestros pensamientos y nuestros deseos. Bueno, profe, pero vamos entonces a profundizar más en cada una de esas áreas. ¿Qué implica la comunicación verbal? ¿Qué implica la comunicación no verbal o de qué se compone? Y finalizamos con la comunicación escrita. Bueno, hablamos de lo verbal, todas las habilidades comunicativas que tiene el individuo, el hecho de que podamos escuchar, nos permite hacer una adecuada retroalimentación de la información que nos está dando para así poder dar una respuesta, hablar, cómo nos estamos expresando, determinar que sin una adecuada articulación quizás no, en nuestro discurso pueda ser ininteligible. Hablamos desde lo verbal, en las formas del proceso de lectura, ¿no? De escritura, para así mismo poder llegar a un grado de comprensión. Bueno, también debemos tener en cuenta que previo a la invención de la escritura, la humanidad fue primordialmente oral y la transmisión de esos saberes fue primordialmente oral, es decir, que esta era nuestra forma de transmitir conocimiento y es mucha la información que todavía almacenamos a través de memoria histórica que se sigue transmitiendo desde lo oral o desde lo verbal, pues no se tienen, por ejemplo,
consignados de manera escrita, ¿no? Que es otra forma de presentarse la comunicación. Bueno, Ángela, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo podemos explicar de qué se compone la comunicación no verbal? La comunicación no verbal básicamente está empleada a través de gestos, es nuestro lenguaje corporal. Se podría decir que la comunicación no verbal es esa comunicación que no nos deja mentir, porque uno puede decir muchas cosas a través de palabras, pero tu cuerpo, tus gestos, tus expresiones faciales están diciendo otra cosa. Entonces, es muy importante aprender a manejarla o en su defecto leerla. Básicamente la comunicación no verbal se inicia primero que la comunicación verbal. Yo tengo una pregunta. Cuando por ejemplo hablamos de la intencionalidad del tono de voz, ¿esto entra dentro de la comunicación verbal o la no verbal? Entra entre ambas. Sí, en las dos. ¿Por qué? Porque el énfasis y la entonación que hacemos con nuestra voz permite identificar el carácter de un individuo, ¿sí? El estado de ánimo. Lo mismo pasa con la comunicación no verbal, en aquellos sonidos como el que de alguna otra manera eso nos da cierta información. Entonces están en las dos modalidades. Bueno, puntualicemos. Entonces, las formas que hasta el momento llevamos de presentarse la comunicación es lo verbal, que es todo aquello que producimos con nuestra voz, y es la construcción discursiva que podemos hacer desde nuestra voz. Y la comunicación no verbal es aquella que se compone de los gestos, de las expresiones, y también puede haber una mezcla de la intención y el manejo de la voz en el discurso. Ahora hablemos de la comunicación escrita. Es necesario que desarrollemos muy bien estas áreas para luego entrar a hablar cómo el fonoaudiólogo puede intervenir la comunicación desde los diferentes escenarios de la comunicación. Bueno, dentro de la comunicación escrita ya sabemos que la expresamos mediante gráficos. ¿Y qué estamos expresando? Lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, y eso lo hacemos a partir de las palabras. Y para ello es importante el reconocimiento de la letra, ¿no? Y unirlas entre sí para poder llegar a plasmar nuestras propias palabras. Pero eso lo hacemos desde muy chicos, ¿no? Cómo aprendemos a conocer esos gráficos que van a dar una significabilidad a lo que nosotros pensamos. El fonoaudiólogo también aborda los trastornos, en este caso de la comunicación escrita, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo podemos de alguna manera explicar cómo es ese proceso de adquisición de esa comunicación escrita o de adquisición de la lectura y la escritura, ¿sí? Como forma de comunicación? Bueno, mira, es importante identificar que nosotros aprendemos a leer a partir de imágenes, y aquellas imágenes que son representativas en color, en textura, en tamaño, y a partir de esa lectura que se llama logográfica empezamos a tener un reconocimiento de las letras, esa identificación. A esto le llamamos el conocer el alfabeto, para que a partir de allí podamos unir cada una de esas letras y empezar a formar palabras. Entonces mira que eso inicia desde una etapa de casa. Eso no quiere decir que el niño ya llega a la escuela con el conocimiento de la lectura, porque eso es un proceso de adquisición que se genera desde el hogar, que se perfecciona y se formaliza el proceso ya en la escuela. Y desde allí es que nosotros, a partir de ese reconocimiento, empezamos a plasmarlos en un papel. Bueno, también quisiera que conversáramos para adentrarnos ahora en un rato mucho más fácil al ejercicio del profesional en fonoaudiología. ¿Cuáles son aquellas características biológicas que nos posibilitan la comunicación? Porque a veces uno no es consciente de ello, uno no es consciente de todo lo que en el cuerpo debe funcionar perfectamente para que se dé la comunicación. Entonces es fundamental, porque la comunicación, según entiendo, requiere de muchos elementos biológicos
que deben funcionar a la perfección para que esto se dé. Por eso, por ejemplo, después de un accidente, una persona puede tener problemas de comunicación, pero eso lo podemos hablar más adelante. Hablemos desde la normalidad, ¿cuáles son todas aquellas funciones biológicas que intervienen en el proceso de comunicación? Bueno, mira, Andrea, es importante tener en cuenta que el ser humano tiene una parte específica que se llama el cerebro. El cerebro tiene dos áreas importantes y es el área de Broca, que si lo podemos explicar de una manera clara, está al frente, como debajo de la frente. Debajo de la frente, no, un poquito más hacia atrás, diría yo. Y está el área de Wernicke, que está al lado, a los lados laterales, arriba de las orejas. Muy bien. Por los dos lados arriba de las orejas. Sí, claro, ahí están las dos áreas. Listo, tóquense por los dos lados arriba de las orejas, ese es el área de Wernicke. Y al frente, como donde empieza el nacimiento del cabello hacia atrás, el área de Broca. Listo. Bueno, el área de Broca. Entonces hablamos que el área de Broca es el área para toda la parte de expresión motora del lenguaje y el área de Wernicke, el área de comprensión del lenguaje. Estos dos nos van a permitir no solamente comprender, sino expresar lo que está a nuestro alrededor. También es importante en los órganos sensoriales como es la audición y la visión, ya que estos son los que nos van a permitir no solamente observar, sino hacer un proceso de retroalimentación, donde la persona me comenta, yo hago un proceso que me permita comprender y así generar una respuesta. Tenemos toda la estructura anatómica a nivel de la cavidad oral, todos los procesos de habla como respiración, articulación, para que nuestro mensaje sea legible para los demás. ¿Por qué la respiración es tan importante para el proceso de comunicación? Bueno, la respiración es importante ya que a partir de ella podemos mediar y hacer las pausas adecuadas dentro de nuestro discurso. Pues la respiración, académicamente podríamos decir que es un proceso motor básico. Cuando tenemos dificultades en la respiración, evidentemente se va a ver dificultad en el momento del hablar, es decir, se van a presentar ahogamientos, por decirlo así, cuando se habla, sobre todo en los profesionales de la voz, docentes que presentan dificultades en el momento en que se aprende a manejar la respiración. Efectivamente va a tener una mejor evocación al hablar y una mejor proyección al hablar. Como por ejemplo cuando venimos subiendo escaleras y terminamos de subir y algo así. Exacto, uno llega y va a hablar y uno como que eso se siente agitado, ¿no? Exactamente, hay personas que tienen dificultad en la respiración y que no hay necesidad de que suban o bajen escaleras para sentirse exhaustos y que su voz se escuche un poco jadeante. Ok, bueno, ¿qué más aspectos? Vamos con lo neurológico, que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Todo lo que son los procesos cognitivos. Recordemos que el prestar atención, un proceso de memoria, le permite a usted evocar información previa, ¿sí? Una información con previo conocimiento. Claro, prestar atención es fundamental para poder no solamente funcionar en la comunicación, sino tener una coherencia en lo que se está, intercambiando con el otro. Bueno, entonces íbamos en los procesos neurológicos, los procesos cognitivos de atención, todo lo visual, lo auditivo, bueno. Todos los procesos sensoriales. Bueno, ¿y qué más necesitamos para que la comunicación se dé? Y todos los procesos de habla, como respiración y articulación. Ya sabemos que el hecho de que podamos articular, posicionar bien la lengua, va a permitir que nuestras palabras sean legibles y entendibles para el otro. Estamos hablando de toda la, musculatura facial que nos permite abrir la boca, articular las palabras. Sí. Para ello requerimos de que todos los órganos fonoarticuladores como lengua, labios y mejillas sean armónicos para la producción de las palabras. ¿Qué cantidad de elementos fisiológicos tienen que estar
funcionando normalmente para la comunicación, ¿no? Claro, pero mira, Andrea, que también hay otros factores que influyen allí, como es el factor psicológico, ¿no? La parte afectiva, las emociones, porque así también vamos a poder transmitir la información, y toda la parte ambiental, ¿no? El contexto donde se desarrolla el proceso de comunicación, ya Sí, que claro, es indispensable. Por lo menos si estamos nerviosos no podemos comunicar, ¿no? Si tenemos miedo al público, si nos da pena, la profesora Aura nos estaba comentando algo antes de entrar, pero ya superó su nerviosismo, no está presentando problemas. Suele suceder. Sí. No, pero estos son los primeros momentos, los primeros minutos, ya después es mucho más fácil y que el discurso sea más fluido. Pero para algunas personas es crónico, pues es grave el tema del pánico escénico, que es difícil de manejar, ¿no? ¿Interrupciones? Bueno, ahí vamos a hablar también un poquito de qué pena, ¿no? De las interrupciones en la comunicación, como las ¿no? que estaban ocurriendo ahorita. Exactamente, ¿no? Ahí como para que tengan un ejemplo. Bueno, pero entonces es importante mencionar las interrupciones que hay dentro de la comunicación, como es el miedo al hablar, ¿no? El pánico escénico del que tú estabas comentando, pero también hay que tener en cuenta que no solamente es ese temor a comunicarse con los demás, ¿cierto? Sino que aquí mismo se conoce la timidez de las personas, o también puede deberse a la falta de conocimiento que se tenga de un tema específico, ¿no? Y ahí es donde los individuos dejan de relacionarse. Como cuando sacan a un estudiante enfrente y le dicen que responda una pregunta y se Bueno, bloquea. Eso suele suceder. ¿Sí, Ángela? ¿Todavía Sí, sucede? A veces, sobre todo cuando hace un momento hablábamos del tema de la atención, sobre todo cuando uno sufre problemas de atención y lo sacan al frente, ahí hay un problema. Lagunas. Y no solamente sus baches. Y no solamente la atención, sino la habilidad de escucha, porque al tener una habilidad de escucha te permite atender, comprender, ¿sí? Toda esa información que se le está dando. Claro, por lo menos si uno está sentado en la parte de atrás y hay ruido y no escucha bien y de paso tiene problemas de atención, pues... Bueno, pues entonces imagínate que tú estás hablando de todas las interrupciones y las barreras de la comunicación, lo que está interfiriendo es que haya una comunicación no solamente asertiva, sino efectiva, ¿no? Claro, por eso tantos estudiantes tienen problemas académicos, son en realidad problemas comunicativos, problemas de atención. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y seguimos conversando sobre la comunicación. Entramos a profundizar sobre el tema de comunicación y discapacidad, que es algo que me gustaría tocar profundamente, y hablar ahora puntualmente del ejercicio del profesional en fonoaudiología. Ok. Decorar la habitación de tus hijos con letras, dibujos y palabras fortalece habilidades para la lectura en la educación escolar, mejorando así su rendimiento académico. Puedes contribuir con su formación acercándolos de una manera divertida al mundo de las palabras. Invita el programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde. Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. Ser universitario significa ser joven, inquieto, responsable, apasionado, curioso, activo y capaz. Universidad de Pamplona, más de 50 años de arduo trabajo formando profesionales comprometidos con el desarrollo de Colombia. Contamos con 7 facultades, 36 programas de posgrado, 46 de pregrado y 3 en la modalidad a distancia. Síganos en Facebook y Twitter o en www.unipamplona.edu.co. Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral.
El canal Zoom cambió su operación satelital. Amigo televidente, en caso de perder nuestra señal en su frecuencia habitual, búsquenos en la parrilla de su operador. Si no nos encuentra, contacte al servicio al cliente de su operador de televisión paga o llámenos al teléfono 805-2866 de la ciudad de Bogotá. Para ampliar información, consulte nuestro sitio en internet www.zoomcanal.com.co. Zoom, Canal Universitario Nacional. Estudie en la Universidad de Pamplona. Inscripciones abiertas. Facultad de Ciencias de la Educación, Pamplona y Cúcuta. Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Licenciatura en Pedagogía Infantil. En Pamplona, licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés-Francés. Mayor información en www.unipamplona.edu.co. Link Aspirantes Admisiones. Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. Es que a las viejas les gusta que les peguen. Sí, que de vez en cuando les pongan la mano. Les hace falta, mijo. Qué vergüenza los que piensan así. Repudiar esto nos toca. La violencia contra las mujeres no nos hace más hombres. Quienes nos maltraten irán a la cárcel. Se aumentaron las penas a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Ya no son excarcelables. Si eres víctima de violencia, tienes derecho a que la policía te proteja, a que las comisarías de familia y juzgados atiendan tus denuncias. Tienes derechos. Ley 1257 de 2008. Mujer, estamos contigo. Radio San José de Cúcuta, universitaria para toda la frontera. Hey, mi hermano, yo soy de Sucre y ya estoy inscrito en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pamplona. Yo soy de San José del Guaviare y ya me inscribí en el programa de Filosofía en la Universidad de Pamplona. Tú también puedes hacer parte de la Universidad de Pamplona. ¿Qué esperas para inscribirte? Dentro de nuestra oferta académica encontrarás 46 programas de pregrado en 7 facultades. Inscripciones abiertas en Pamplona, Cúcuta y Villa del Rosario hasta el 16 de julio. Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Visítanos en www.unipamplona.edu.co. En Colombia, 1 de cada 10 colombianos es víctima de la violencia. ¿Tenemos derecho a la verdad? El primer paso para recuperar nuestros derechos es saber qué pasó, cómo fueron los hechos, por qué ocurrieron y quiénes fueron los responsables. Y así garantizar que nuestro sufrimiento no se repita. Sin importar de dónde vengan, las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Un mensaje del programa Promoción de la Convivencia. En la IPS Unipamplona se conjuga la más avanzada tecnología médica con un gran recurso humano para prestar un servicio con los más altos estándares de calidad. IPS Unipamplona cuenta con urgencias para adultos, unidad de cuidados intensivos, cirugía y hospitalización. Estamos preparados para ocuparnos de su salud. IPS Unipamplona, modelo de excelencia en salud. Encuéntranos en la calle Sexta N 11E123, Barrio Santa Lucía. Más información www.ipsunipamplona.com o síguenos en Twitter @IPSUnipamplona. Señor taxista, el cobro justo de las tarifas genera un buen clima social. Cobre lo justo y trabaje a gusto. No hay nada mejor que una conciencia tranquila. Radio San José, por una Cúcuta agradable para propios y visitantes. Profesionalice sus sueños en la Universidad de Pamplona. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés-Francés. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Programas con registro calificado. Ingrese ya a www.unipamplona.edu.co. Haga realidad su sueño de ser profesional. Universidad de Pamplona, por una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Somos tu compañía. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu oficina, a tu transporte, a tu vida. Somos Radio San José de Cúcuta, emisora de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde.
a intentarlo, espero una señal, pero tú estás comunicando otra vez. Grito en tu calle, llamo a la ventana, finjo la muerte en tu ascensor. Y aunque estamos en la era de la comunicación, ya ves, la comunicación no era buena entre los dos. Y espío en tu escalera con mi Polaroid, te he llamado más de 30 veces hoy, de nada sirvió. Siempre me dio comunicando. Dejo mensajes con distintas voces. Hago el amor con tu contestador. Y aunque sé que para ti no estoy fuera de lo normal, no es normal que esté aquí afuera enloqueciendo por tu amor. Y te fotografío con mi Polaroid, te he llamado más de 30 veces hoy, de nada sirvió. Siempre me dio comunicando. Comunicando. Bueno, seguimos en Radiofónica y acabamos de escuchar Comunicando del grupo español Maclán. Continuamos con nuestro tema del día, que es la comunicación, y veníamos conversando de aquellas características de la comunicación y los aspectos biológicos que se deben tener en cuenta para la comunicación. Hablemos ahora puntualmente y muy rápido para aprovechar el tiempo sobre un tema que nos gustaría profundizar en otros programas más adelante, que es el tema de comunicación y discapacidad, ¿sí? ¿Cómo se da la comunicación cuando una persona presenta algún tipo de discapacidad? Por ejemplo, estábamos hablando de que para la comunicación es importante el componente visual y obviamente el componente auditivo. Entonces, ¿cómo se ve afectada la comunicación cuando uno de estos dos componentes no existe o tiene problemas? Bueno, mira que, Andrea, que tenemos que primero ver cómo se comunica el individuo. Todos, a pesar de que algunos individuos no tengan lenguaje, no significa que no se comuniquen. A partir de cerrar los ojos 1 o 2 veces, picar el ojo, eso es lo que va a permitir que pueda haber un proceso de comunicación. Bueno, el fonoaudiólogo y el rol que nosotros ejercemos es
sobre la comunicación humana y sus desórdenes. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que el fonoaudiólogo debe facilitar todos los medios posibles para que pueda este individuo acceder a la comunicación y así poder alcanzar una mayor integración social y un avance individual para el desarrollo de su personalidad. Para esto hay varios sistemas que el fonoaudiólogo maneja, como son los sistemas alternativos o los sistemas aumentativos. Hablando sistemas alternativos, los que van dirigidos a aquellas personas que no tienen ningún tipo de lenguaje oral y que es imposible que se dé, ya sea a corto o a largo plazo, o que se considere como que el esfuerzo necesario para que el lenguaje se dé no sea rentable y se necesita encontrar un sistema para que el sujeto pueda comunicarse. Profe, por ejemplo, digamos, ¿qué tipo de personas o cuáles son las personas que no pueden tener lenguaje oral por alguna discapacidad? Ok, mira, tenemos entre ellas la discapacidad motora, hablándola como la parálisis cerebral. Muchos de estos chicos que no han sido rehabilitados a tiempo presentan bastante dificultad para expresarse de una forma oral. Entonces a ellos podríamos facilitarle un sistema alternativo, ¿no?, de comunicación, a partir de pictogramas, a partir de imágenes, ¿no?, donde él tenga que señalar para poder satisfacer la necesidad que tenga en ese momento, ¿no? Sí, es sobre todo para intercambio de información básica que le permita a él, por ejemplo, decir cuando tiene hambre, cuando tiene calor. Las necesidades básicas, que es lo importante al principio de su inicio de comunicación. Ok, ¿y en qué otro escenario, digamos, o qué otra situación de discapacidad puede afectar la comunicación? Bueno, tenemos todo lo que es la limitación auditiva, la limitación visual, todo lo que es los problemas a nivel ya de la expresión del lenguaje, la comprensión del lenguaje, ¿no? Lo vemos en niños, en adultos, hablamos de adultos a partir de un accidente cerebrovascular o un trauma craneoencefálico. Mira que últimamente eso es lo que estamos evidenciando en la ciudad debido a tantos accidentes en moto. Vemos muchas personas con dificultades que quedan con una limitación a nivel de ya sea la comprensión o la expresión. Después de un trauma craneoencefálico, ¿es normal que se afecte la comunicación? Claro, dependiendo del área a nivel del cerebro de la que afecte, ¿no? Y bueno, ahora sí empecemos a hablar puntualmente para darle paso a las llamadas de nuestros oyentes. Vamos a hablar del ejercicio del fonoaudiólogo, de cuáles son cuál es el campo de acción. Pues ya hemos tratado de bordear la comunicación, de tratar de abarcarla en su totalidad, aunque esto es bastante difícil. Ahora hablemos puntualmente de qué hace el fonoaudiólogo. Cualquiera de las dos que quiera lanzarse al agua con el rol del fonoaudiólogo. Ángel. Bueno, voy a empezar para que la profe luego me amplíe el concepto. El rol de fonoaudiólogo, bueno, lo que hace un fonoaudiólogo trata de las distorsiones, de los defectos y las alteraciones en lenguaje, habla, audición. Bueno, en lenguaje pues entra parte de aprendizaje, en habla entra voz y alimentación, pues, como deglución. Y bueno, pues audición, pues ya entendemos ciertas personas que tienen limitaciones auditivas o que son sordas. Ok, entonces las áreas dentro de las cuales trabaja el fonoaudiólogo son audición, lenguaje voz, y habla. Lenguaje y habla. Ok. ¿Qué más, profe? Bueno, mire, el rol del fonoaudiólogo, trabajamos con la comunicación humana y para ello tenemos varios campos de acción. Tenemos toda la parte asistencial, donde hacemos todo lo que son los procesos clínicos, no solamente a personas en situación de discapacidad, también lo hacemos a nivel de los niños normotípicos, que son aquellos niños que tienen dificultades, ¿cierto?, o un retraso en su evolución y en su adquisición y desarrollo del lenguaje. También tenemos todo lo que es el campo de la investigación, cómo podemos investigar frente a todos los procesos de la comunicación humana y sus desórdenes. Tenemos el campo de la docencia, donde ejerce un rol, ¿cierto?, para poder transmitir la información necesaria o pertinente de la profesión.
y tenemos el de gerencia, ¿no? El poder gerenciar procesos administrativos. Mira que en cada uno de ellos se maneja el proceso de comunicación, ¿no? Entonces no lo veamos solamente desde la normalidad, sino también desde su patología. Ok, entonces como podemos ver, así como es de amplio el escenario de la comunicación, es amplio el escenario del ejercicio profesional del fonoaudiólogo. Vamos a pasar ahora a llamadas de nuestros oyentes y vamos a abrir una sección que esperamos que toda nuestra audiencia se empiece a acostumbrar a ella, porque vamos a recibir llamadas en vivo todos los lunes sobre la temática que estamos tratando. En Radiofónica abrimos nuestro consultorio al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elizabeth Zuluaga. Elizabeth Zuluaga, cuéntenos cómo le ha parecido el programa y cuál es su pregunta para nuestras invitadas. Pues realmente me siento como muy alegre teniendo la oportunidad de escuchar programas que nos sirven a las mamás, que de verdad nos dan como unas pautas necesarias para saber si nuestros hijos están presentando algún tipo de dificultad. Pues yo actualmente soy madre de una niña de 14 meses y pues tengo muchas inquietudes frente al desarrollo de su comunicación, como lo habla la doctora invitada. Y estoy supremamente preocupada porque tiene 14 meses, pero todavía no empieza el desarrollo esperado, lo que yo creería que debe empezar a hablar a su edad, ya que tengo otra niña de 14 años y cuando estuvo en esa edad del desarrollo del lenguaje, pues yo veía que producía más palabras o expresaba más cosas. Yo quisiera preguntarle a la doctora como algunas pautas que debo hacer, si es normal que me preocupe o estamos en unas etapas normales. En realidad me siento muy confundida y de verdad que me gusta mucho este tipo de programas porque lo ayudan a uno como a tener más claridad sobre el qué hacer con nuestros hijos. Bueno, mamita, muchísimas gracias por su pregunta. Quiero decirle que la niña tiene 14 meses, me comenta. Bueno, está en un proceso normal de desarrollo, pero sí es importante la comunicación que tengas directamente con ella, relacionarla con otros niños, pero para ello también sería indispensable poder hacer una valoración completa de cómo se encuentra todo el desarrollo y la adquisición de su proceso de lenguaje, ¿no? Entonces no sobra, por ejemplo, que un niño que no presenta o que las mamás intuyen que pueden tener de pronto alguna demora en el proceso de adquisición del lenguaje, les hagan una valoración. No, es indispensable, no necesariamente el niño tiene que tener alguna dificultad o alguna patología para buscar el servicio de fonoaudiología. Realmente en niños que se encuentran en esa plena adquisición también es válido, porque asimismo a partir de lo que el niño esté haciendo se le puede dar algunas pautas a las mamitas con una mayor claridad frente a cómo apoyar el proceso en casa. Bueno, profe, ¿y qué puede hacer la señora Elizabeth para fomentar un adecuado desarrollo del lenguaje en su bebé? Bueno, mire, primero hablarle de frente, podemos hablarle en diferentes tonalidades, cantarle, ¿no? Hablarle claramente, ¿sí? Muchas veces o algunas mamitas tratan de hablarles como bebé, de alguna otra manera pues la retroalimentación que la niña está realizando es lo mismo, entonces vamos a encontrar un habla ya infantil. Entonces siempre hablarles claro, explicarles, es importante, ¿no? Dentro de su contexto. Y algo indispensable es llevar al parque, ya que a partir de todo el movimiento es un factor bien interesante para el proceso del lenguaje. Asimismo, el interactuar con niños, ¿no? Con sus pares, eso hace que haya una retroalimentación y al ver que otros lo hacen, puede empezar todo el proceso de imitación y repetición. Señora Elizabeth. Sí, ya es muy amable, doctora, de verdad que para mí es bien importante pues escuchar este tipo de recomendaciones porque uno a veces cree que está haciendo bien las cosas, pero mire que me doy cuenta que definitivamente el que la niña esté todo el tiempo con adultos pues no le está sirviendo de nada. Debe buscar la forma de que ella pueda estar con niños pequeños y que pueda estar compartiendo con ellos porque es allí donde va a aprender. Pero si de pronto yo veo que mi niña no mejora, que mi niña no alcanza lo que yo esperaría en su lenguaje para la edad en que está,
¿yo qué puedo hacer? ¿Dónde puedo llevarla? ¿Usted qué consejo me da? Bueno, mamita, claro, con muchísimo gusto. Está Consultorios de Rehabilitación y CEDI, son 2 centros de estimulación, todo el proceso de lenguaje, aprendizaje. Consultorios de Rehabilitación queda en la calle Sexta, número 746, Quinta Oriental. Con muchísimo gusto, si quiere se acerca allí, podemos hacer todo un proceso valorativo importante para su niña. Que además estos centros son escenarios de práctica de los estudiantes del programa de fonoaudiología, y allí pueden pues encontrar un servicio bastante amplio y adecuado para niños que tengan algunas dificultades en su comunicación, o para niños que dentro de la normalidad quisieran tener mayor estimulación. Señora Elizabeth, muchísimas gracias por su llamada y esperamos que se siga comunicando con Radiofónica. Muy amable y muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Crear hábitos de lectura en tus hijos favorece su comprensión y expresión, mejorando su proceso escolar. Haz que tus hijos aprovechen el tiempo libre. Invita el programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Continuemos, entonces veníamos hablando del ejercicio profesional en fonoaudiología, y la llamada de la mamita nos ayudó como a ampliar este escenario donde se desarrolla el fonoaudiólogo. Aparte de esto, y hablando del contexto del aprendizaje, ¿cuál es el ejercicio del profesional en fonoaudiología en el contexto escolar? Bueno, mira que hay varios roles en el ejercicio a nivel escolar. Uno de ellos es la planificación de las actividades que tiene el fonoaudiólogo para desarrollar en la escuela, como las capacitaciones, asesoría a los profesores, un proceso de evaluación a partir de un tamiz a toda la población educativa para poder determinar quiénes son aquellos que necesitan mejorar sus habilidades comunicativas. Me informan que tenemos otra llamada. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con César. César, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, bueno, primero para agradecer el espacio que se da en la emisora de la Universidad de Pamplona, pues para pues tener este tipo de espacios de discusión referente a fonoaudiología en el contexto pues de la comunicación, y hablando específicamente de lo último que estaba hablando la profesora sobre pues, lectura y escritura, o el rol de fonoaudiología escolar. Yo quisiera como que nos profundizara, complementar un poquitico sobre cómo trabajar de la mano con la docente de primaria respecto al trabajo de fonoaudiología, digamos con problemas de enseñanza y aprendizaje que se pueden estar generando en los colegios, sin ir, digamos, a entorpecer el rol que tiene la profesora, para que ella distinga el rol que tiene fonoaudiología y que los dos después de la mano saquen juntos un buen trabajo interdisciplinar. Bueno, mire que su pregunta es muy importante y gracias por hacerla, porque entre nosotros debe existir una muy buena comunicación si queremos realmente el bienestar de esos chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia el fonoaudiólogo? El fonoaudiólogo inicia con una serie de capacitaciones y sensibilización frente al rol que nosotros tenemos y el apoyo que podemos dar en la escuela, ¿no? Asimismo, todo el asesoramiento frente a aquellos casos que necesiten quizás una mayor captación para mejorar aquellos procesos de aprendizaje que se vean truncados. Bueno, realmente la consejería, que no solamente la hacemos a docentes, sino también a padres de familia, es como empezar a trabajar en equipo, y eso solamente se hace a partir de una muy buena comunicación, y siempre pues recordando que lo que más nos interesa es el bienestar de ese chico, no solamente a nivel de conocimiento, sino cómo ese conocimiento se va no solamente generando, sino explicándolo, ¿no? Ya que aquellos son los niños los que de alguna otra manera nos van a mostrar que han aprendido algo dentro de las aulas. Y es como encontrar cada quien su rol dentro de ese proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Claro, y ver que el rol del fonoaudiólogo con el rol del docente, si
si están de la mano, créeme que se van a ver mejores resultados en los chicos, ¿no? La idea no es invadir espacios, sino que todos vayamos hacia un mismo fin. Ok, César. Sí. ¿Contestada tu pregunta? Sí, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por comunicarte. Muchas Hasta gracias. luego. De esta manera vamos como finalizando ya casi nuestra hora y vamos a tener una última sección. Agradecemos a nuestras invitadas, la profesora Aura Martínez y Ángela Merchán, estudiante de fonoaudiología de séptimo semestre. Agradecemos mucho esta conversación y este escenario tan amplio que nos ofrecieron sobre la comunicación y el ejercicio del profesional en fonoaudiología. No, gracias a ti, Andrea, realmente por invitarme. Créeme que lo que sea necesario para mejorar en los procesos, no solamente a nivel de la ciudad, a nivel institucional, a nivel educativo, lo que necesites, con muchísimo gusto. Muchas gracias por tu invitación. Para nosotros también es importante que se creen estos espacios, puesto que es importante generar esa cultura sobre qué es un fonoaudiólogo, para qué sirve, qué hace, y no solamente pensar de que solamente es para gente que tiene un problema o que es alguien discapacitado o está en situación de discapacidad. Es importante que la gente pues nos conozca el rol a todos y muchísimas gracias a todos los oyentes y a esta honorabilísima mesa de trabajo. Bueno, ya para finalizar, vamos a nuestra fonoactualidad. Comunicando con todos los sentidos, nuestra fonoactualidad. Bueno, ya para cerrar el programa les contamos que el 1 de junio el programa de fonoaudiología desarrolló la 10ª versión del foro Construyendo Redes. Este foro se desarrolló en el Colegio General Santander del municipio de Villa del Rosario y allí se mostraron los resultados de todos los proyectos de intervención comunitaria en fonoaudiología que se desarrolla en el municipio histórico. Durante la jornada se presentaron a manera de feria de proyectos los resultados de las actividades desarrolladas por los estudiantes de práctica comunitaria y se desarrollaron grupos focales con las comunidades y algunos invitados externos que pudieron observar la labor social realizada por nuestros estudiantes y además se generaron esos acuerdos y esas construcciones colectivas que permitirán dar continuidad al trabajo del fonoaudiólogo en el municipio el próximo semestre que inicia en agosto. Además, el 14 de este mes de junio, también el programa de fonoaudiología desarrolló el encuentro de discapacidad e inclusión social educativa, el cual tuvo lugar en el auditorio de la IPS Unipamplona, donde se reunieron representantes de instituciones educativas. También asistió la doctora Claudia Ordóñez, coordinadora de discapacidad de la Secretaría de Educación, algunos invitados de la Universidad Simón Bolívar, y el tema central eran las estrategias que se pueden desarrollar y que está desarrollando el programa de fonoaudiología para trabajar la inclusión educativa y social de las personas en situación de discapacidad. La evaluación de este evento fue muy positiva y se proyecta la realización de un congreso para el segundo semestre de 2013, así que todos muy pendientes que les estaremos informando. De esta manera nos despedimos, agradecemos muchísimo la participación de nuestros oyentes, agradecemos muchísimo el espacio en el cual nos acompañaron en esta hora de conversación sobre comunicación y los invitamos a que nos escuchen todos los lunes en este mismo horario de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Fónica, un espacio que el programa de fonoaudiología abre para todos ustedes. Hasta luego. En Radio San José de Cúcuta presentamos Radiofónica. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Una producción del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde.